Hola amigos y amigas, qué gusto saludarlos nuevamente y seguir adelante perseverando en el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Mira, seguimos con Ezequiel 40, ya vamos adelante y ya casi terminaremos este libro, así que te invito para que perseveres. Recuerda leer todo el capítulo y ya a partir de este capítulo 40 vamos a entrar a la última visión del profeta Ezequiel. Esta última visión es bastante larga porque hace la descripción del nuevo templo o la renovación del templo, desde el capítulo 40 hasta el 48 para terminar este libro. Así que debemos entonces leer primero que todo el versículo 1 para ubicarnos. Dice: la visión del templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. Miramos aquí en el versículo 1 que se menciona una fecha. Y según los comentarios, esto corresponde al 22 de octubre del año 573 a.C. Y dice la expresión principio del año. Saben que esta es la única parte en la Biblia donde aparece esta expresión. ¿Cuál expresión? Principio del año. Es una expresión en el original que dice Rosh Hashanah, única vez que se presenta en la Biblia. Y esto indica el mes séptimo, en armonía con el año civil de otoño a otoño. En la práctica judía posterior y tal vez también en tiempos de Ezequiel, Rosh Hashanah denota el día primero del día séptimo o año nuevo judío. A los 10 días del mes séptimo, lo que indica el día de la expiación, el llamado Yom Kippur. Este era el 10º día del séptimo mes, el día de la expiación. Así que en ese día es interesante que Ezequiel recibe esta visión de este templo nuevo, templo restaurado. Recordemos que él está recibiendo esta visión en una época cuando el pueblo de Israel está en cautiverio. Él está allá con el pueblo cautivo. Y es muy significativo que en ese día que era tan especial, como lo vamos a ver en estos días que siguen, él reciba esta visión. Es bueno que miremos entonces otros versículos más para que ubiquemos de qué está recibiendo Ezequiel. Mira el versículo 5, en esa visión dice: y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había 5 codos de ancho, y en el umbral de la puerta que daba al vestíbulo, por el lado de adentro de la puerta, medía una caña. Y así se comienza a describir lo que él está viendo en la visión acerca de ese templo, los portales, las puertas, los espacios, las cámaras, y todo él comienza a recibirlo con sus medidas. Estaremos en estos próximos días analizando un poco más esa visión, ese templo. Ezequiel ve el modelo del nuevo templo, sus componentes internos y componentes externos. Por eso quiero que vayamos ahora para introducir esta visión que va desde el 40, recuerda, desde el 40 a capítulo 40 hasta el capítulo 48, recordemos los orígenes del templo. Si nosotros recordamos desde el libro de Génesis, vamos a encontrar que desde el patriarca Abraham
aparecen los altares como lugares de adoración, lugares de ofrenda, de dar ofrenda y rendir honor al Dios creador. Pero ya en tiempos de Moisés, en el tiempo del Éxodo, cuando Moisés fue utilizado, fue usado, fue llamado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con el brazo fuerte de Dios, entonces encontramos en Éxodo capítulo 25 una orden muy interesante que quiero traer a colación en torno a esta visión del templo, porque nos ubica en los orígenes del templo, luego el templo en la época de Salomón y más allá. Leamos Éxodo 25, Jehová habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente. De corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán o me harán un santuario. Aquí está texto clave. Éxodo 25, versículo 8. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Esta es la primera vez que aparece la orden de Dios para su pueblo, en este caso a través de Moisés, para que construyan un santuario. Y dice: me harán un santuario, un lugar especial para que yo habite en medio de ustedes. Ese fue el deseo de Dios y por ello se dio esa orden de tener un santuario, luego un templo fijo. Primeramente estaba el tabernáculo, que fue la base del santuario, o también llamado santuario, que consistía en un, digámoslo así, un templo desarmable, que podían armar cuando se estacionaban en algún lugar y luego recogían, desarmaban y continuaban a otro lugar y allí nuevamente lo armaban. Quiero llamar la atención a que fue el mismo Dios que le pidió al pueblo que hicieran un santuario, pero con elementos especiales. Dios indica de qué manera. Él es detallista. Saben, Dios es detallista con nosotros y Él espera que nosotros seamos también, que pongamos cuidado a los detalles que Él nos da. Y Él espera que ese santuario se haga con las ofrendas. Aquí encontramos también un llamado a dar a Dios, a devolverle a Dios, a ofrendar a Dios de todo corazón. ¿Y cuál es el propósito del santuario? Que Dios habitara en medio de ellos. Una cosa muy importante, y es una lección que saco de este capítulo 40 de Ezequiel, y es que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Y es más, querido amigo y amiga que me escuchas, Dios quiere habitar en medio de tu vida, en tu corazón, en el centro de tu vida. Por eso Dios dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es el propósito de un templo, de un santuario, es que Dios esté en nuestro medio. Dios hace presencia en nosotros y es lo mejor que nos puede pasar. Ya luego vamos a seguir estudiando más sobre este aspecto del santuario y ahora de la visión del templo de estos últimos capítulos. No olvides, Dios quiere habitar en medio de tu vida en este día. Dios quiere habitar en tu casa, en tu hogar. Por eso el altar que hoy hacemos es hacer ese culto en la casa, en la familia, orar en nuestro hogar y pedir que Dios haga presencia en nuestra vida, en nuestro hogar y también en nuestra iglesia. Amigos, vamos a tener una oración para cerrar. Invito a todos para que inclinen su cabeza. Querido Dios, gracias por estos momentos cuando estamos estudiando, ya entrando a la visión del templo en Ezequiel 40 y también en los capítulos hasta el 48. Y recordamos en este momento que un día tú le dijiste a tu pueblo que construyeran un santuario con el propósito de habitar en medio del pueblo. Tú quieres siempre estar, Señor, en nuestro lado, en el centro de nuestra vida, y eso nos da alegría. Queremos abrirte el corazón, por lo tanto, y decirte: ven, Señor, habita en nosotros.
Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amigos y amigas, Dios está con ustedes. Mira, no sé cuál sea la situación, el problema que tengas. Recuerda que Dios está allí esperando que solamente le invoques, hagas una oración y Él está para ayudarte. Esperamos que sigamos estudiando la Biblia y compartiéndola también con nuestros contactos. Dios te siga bendiciendo.